es un placer estar aquí al frente de ustedes con lo que es la palabra del Señor y aceptando su voluntad, la voluntad de Dios. Nosotros estamos para creerle y aceptarla, aceptar su palabra, aceptar su voluntad, y creyendo que el Señor tiene cuidado de todo lo que está haciendo. Usted me dirá a mí, originalmente este tema que yo había preparado fue para la iglesia de Brooklyn, pero el Señor le plació su misericordia traerlo para acá, para la iglesia de Queens, creyendo que somos un solo cuerpo y estamos aquí para que el Señor nos use como a Él le plazca, y estamos para creerle en sus procesos y como el Señor le parezca trabajar, que nosotros seamos unas simples vasijas en manos del alfarero. En esta noche yo le voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 en adelante, 14 al 30. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 14, donde veremos la parábola de los talentos. Amén. Y dice la palabra del Señor así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden sentarse. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Mira, Padre, que vamos a hacer el estudio de tu palabra, Dios, que sea tú abriendo nuestro entendimiento a que podamos asimilar y entender tu palabra, Señor Dios. Que la recibamos con gozo, Señor, y que nos ayude a crecer, Señor, y que podamos ver lo que tú quieres, que el mensaje que tú nos estás transmitiendo en ella, Señor Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y por todo lo que hicimos hasta ahora, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que el Señor me ha dado es, para que lo arregle, Cristian, no entierre tu talento. No entierres tu talento. Usted dirá aquí, esta parábola la han quizá leído muchos y lo ponen con los dones o las habilidades que Dios le ha dado. Se puede utilizar, se podría hablar de eso. Pero aquí vemos este ejemplo, como siempre, nuestro Señor Jesucristo hablándole a las masas, a las comunidades, usaba una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza, es un suceso terrenal con un mensaje divino en medio. Un cuento de algo que la audiencia en aquel tiempo podía entender, pero que llevaba un mensaje divino de parte de Dios acerca del reino de los cielos. Por eso cuando dice el reino, empezando el versículo que es porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Así empieza, pero habla, haciéndole referencia al reino de los cielos. Y para que tenga eso en mente, esta parábola va casi ya antes de Jesús partir con sus mensajes finales y de la importancia de estar preparado para Él como siervo y ser un siervo útil para la obra del Señor. Si usted ve antes de esta parábola, habla de la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y 5 sensatas. Estaban esperando que llegara el esposo, ¿no? Pero a las que tenían el aceite, esas pudieron entrar con el esposo, a diferencia de las prudentes. Y después viene esta parábola, que van con el mismo conjunto hacia la salvación, ¿no? Y recuerden, es semejante al reino de los cielos con la finalidad. ¿Quiénes son los que van a ir al cielo de parte de Dios? Y creemos que la salvación es dada por Dios en aceptarlo a Él, y muestra que usted es salvo, que usted viene a la iglesia y sigue sus ordenanzas y da fruto. Es un siervo inútil, es un siervo útil. Pero tristemente hay personas que entierran lo que Dios le da. Si yo le dijera a usted que ¿sabe usted cuál sería el lugar más rico en el mundo entero? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál sería el lugar más rico, donde hay tantas riquezas innumerables? ¿Qué lugar sería ese? Algunos dirán, son las minas de oro de África, que ahí se encuentran las mayores minas de oro en el África, muchos. O en los bancos de Suiza, que ahí que la gente guarda
cientos y cientos, miles y miles de billones de dólares o de euros, o donde se encuentra toda la tecnología del mundo actualizada en el Silicon Valley, aquí en los Estados Unidos, cerca de Carolina del Norte, creo que era, cuando estaba leyendo el artículo. Mucha gente pensará que esos son los lugares quizás donde la persona puede tener todo el dinero del mundo. Pero en realidad el lugar más rico del planeta es el cementerio. Era el cementerio. ¿Por qué? Allí abajo, bajo tierra, están enterrados libros que nunca se escribieron, canciones que jamás se cantaron, negocios que nunca se abrieron y tesoros y ministerios que nunca llegaron a nacer. El cementerio está lleno de tesoros invaluables. Tantas cosas, tantas personas que están bajo tierra que nunca pudieron expresar o mostrar ese talento que tenían, esa inversión, esa habilidad. Por miedo al fracaso, el que dirán, y ese sueño y esa esperanza murió y está enterrada. Aquí vemos, como yo le dije, ¿cuál es el tema? No entierres tu talento. Es muy fácil mirar la parábola de los talentos como una historia antigua sobre monedas de oro, porque vemos que esta historia habla de un señor que le dio a su siervo, le dio dinero, le dio bienes para invertirlo, ¿no? Un talento en aquel tiempo era una cantidad alta de dinero, mucho dinero. ¿Y qué sucede? Que al que le dio 5 supo invertirlo de una vez, ¿no? Dice la Biblia. Invirtió los 5 y obtuvo 5 talentos más. El que le dieron 2 lo invirtió y pudo ganar 2 más. Pero hubo uno que recibió 1 y que dice, lo enterró, porque tuvo miedo. Por si pierdo esto, mejor dame guardarlo para ir más seguro. Por si no me resulta el negocio, la inversión, y si el Señor venga, yo mejor le entrego lo que Él me dio. Y eso es lo que Dios espera que hagamos con lo que Dios nos da. El Señor quiere que lo usemos para su gloria y su honra. Porque muchas veces es más fácil, lo entierro, lo guardo y me despreocupo y hago lo que yo quiera sin ninguna responsabilidad o compromiso. A cada uno de nosotros Dios nos da algo y eso tiene un compromiso. Un compromiso que no puede ser llevado a la ligera. Enterrar nuestro talento cuando dejamos que el no puedo venza al Dios que me capacite. ¿Qué dice la lectura? Que Él le dio a ellos conforme a ¿qué? A su capacidad. Entonces Dios te da algo, pero Él va a ver cuál es tu capacidad para tú hacer eso. Si tú vas a poder o no. Y si Él sabe que tú vas a poder, Él espera que pongamos de nuestro empeño en hacer eso. Pero si yo decido hacer lo contrario, ¿qué hago? Que lo entierro. Y mejor quiero vivir la vida, como dicen ahí, chilling, sin yo hacer nada. Y a eso no es lo que Dios nos ha llevado. Lo enterramos cuando no nos comprometemos con Él y con Él desde al lado y pensamos que lo nuestro no vale menos.
Recuérdese, estaban estos 3 caballeros ahí. Y dirá al que le dieron 5, wow, le dieron 5 talentos. Al que le dieron 2, wow. Y al que le dieron 1, ¿qué yo puedo hacer con esto? Muchas veces pensamos que lo que Dios nos ha dado es insignificante o muy poco, o que no se puede hacer nada. Y como yo no puedo hacer nada con eso, mejor lo guardo y lo entierro. Y si Dios, sea mucho o poco, nos da algo, Él espera que hagamos algo con eso que Él nos da. Muchas veces nos queremos comparar con el que más tiene. Y si Dios le ha dado, es porque ya esa persona en su ciencia, Él tiene la capacidad para poder manejar lo que ha recibido. Pero muchos piensan, no, si yo tuviera o yo voy a poder hacer. Y no hacemos con lo que tenemos. ¿Cómo podemos exigir más si no podemos cumplir con lo primero que Dios nos da? Por eso el Señor le dice a ellos: buen y fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy Dios no viene a ver cuánto tienes. Él viene a preguntarte qué estás haciendo con lo que te di. Esta palabra no es para juzgarlo a nadie, sino para despertar a un llamado urgente de dejar la pala y dejar de cavar excusas y empezar a multiplicar los bienes que ya sabían que habitan en ti. Muchas veces ponemos excusas: Señor, que yo no, porque yo no soy como el hermano, o no tengo lo del hermano. Y muchas veces lo que tiene el hermano es diferente a lo que tú tienes. Y si Dios te lo ha dado es porque Él vio que tú tienes la capacidad para poderlo hacer. El fundamento de esto es que Dios da según a tu capacidad. Dios no te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar, que tú no tengas la capacidad de poderlo hacer. Y eso estamos claros. Por eso vemos aquí en el versículo 15: a uno dio 5, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. A cada uno de nosotros tenemos una capacidad para hacer algo. Entonces, pero muchas veces nos pensamos que somos inútiles, que yo no puedo hacer nada. Si ese es el caso, cuando tú vienes a Cristo, Él te va a capacitar. Si tú crees que fuera de Él soy un inútil, gloria a Dios. Pero cuando tú vienes a Él, Él te va a capacitar. Y Él te va a dar conforme a la capacitación que Él está haciendo en ti, para que tú no te creas un inútil. Por medio de lo que Dios nos da, nos vamos a comprometer más a Él. Y esto no va a ser un compromiso con Dios. Te dirá, hermano Joel, pero ¿qué Dios me ha dado? Dios no me ha dado nada. Digamos, yo no canto como el hermano, yo no predico como el hermano, yo no tengo el léxico para poder hablar como él habla, o tocar un instrumento, o hacer nada. ¿Qué el Señor me ha dado? A muchos Dios le da muchos dones y talentos, dones, habilidades para la obra. Gloria a Dios por eso. Pero usted dirá, yo no sé qué es lo que Dios me ha dado. Hay algo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tan pronto le aceptamos a Él, inmediatamente nos da algo para que hagamos con eso. ¿Usted quiere saber lo que es? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 17 en adelante. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros lo que nos ha dado. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, tan pronto usted recibe a Cristo, te viene a Él, Dios le ha dado a usted en ese momento el ministerio de la reconciliación, a que usted vaya y le hable a otro para que pueda reconciliarse con Dios. Eso es lo básico, eso es lo primordial. Antes de los dones, las habilidades, antes de la dedicación, es usted hablarle de otro, de a Cristo, de lo que Dios ha hecho con usted. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo el que recibió un talento? Lo escondió. Entonces, ¿qué? El Señor me salvó, ¿y qué yo hago con ese conocimiento? Lo entierro y no lo comparto y no le digo a nadie. ¿Estoy yo siendo un buen siervo con eso? A diferencia de los otros, siervos fieles y buenos, o estoy siendo un siervo malo y negligente. Si yo no le hablo a otro de Cristo, estoy siendo un siervo malo y negligente de Él, porque estoy enterrando lo que Dios hizo conmigo. Yo me recuerdo que cuando yo estaba aquí en high school, aquí le estoy hablando a algunos jóvenes, que yo le hablaba a todos los compañeros de la escuela del evangelio, de la iglesia, que vengan a la iglesia, que buscaran de Dios. Algunos vinieron porque en aquel tiempo daban un beneficio, había que hacer unas horas voluntariadas en el último año de high school, que tú tenías que ir a una institución para que te dieran crédito. Y yo les vengan a la iglesia y van a obtener sus horas de ahí, pero la finalidad mía era para que escucharan el evangelio. Se ponían a limpiar allá en la otra iglesia, y el día domingo se sentaban ahí, pero mi deseo era que ellos escucharan el evangelio. Uno de ellos fue, muchos lo saben, el esposo de nuestra Lisbeth, de la hija del pastor. Lo conocí, él vino, y muchos otros vinieron, y ninguno perseveraron en aquel tiempo. Pero después que crecieron, yo dije, wow, mira, fulano está buscando de Dios. Hubo uno, nuestro hermano Raúl, que le enseñó el chofar a nuestro hermano Santo. Yo le hablé mucho de ese muchacho, mira cómo está predicando la palabra y tocando un instrumento para Dios. Otra Jessica, otra Erika, otro. Y como en el tiempo que yo le hablé, no la semilla, mi trabajo fue plantar la semilla, pero yo a la verla crecer en aquel tiempo de una, no se dio. Pero pasaron años, y a su tiempo creció, y me dio mucha alegría, dando a entender que tenemos que compartir lo que Dios nos da, y a su tiempo nos vamos a ver los frutos. Empecé el trabajo, diferentes empresas, y también ahí trataba de sacar un espacio para la palabra de Dios, de compartirle a mis compañeros. Cuando trabajaba en una compañía de colchones, hablándole a ellos, me lo gané. Una gente que le gustaba hablar de pornografía, de cosas y de todo tipo de cosas, y yo me apartaba, yo me mantenía en un lugar, y ellos veían eso y se acercaban ahí, mi postura, que yo seguía igual. Hasta un tiempo, vamos a sacar un día para que yo no vea la palabra de Dios. Lo hacíamos todos los martes, lo hacíamos tal día. Algunos venían, otros no, y otros escuchaban.
y seguíamos ahí hablando la palabra de Dios. Entramos en la Honda también, ahí sacábamos tiempo para orar, para esto, predicando, compartiendo lo que Dios nos ha dado. Esto no es negociable. Esto no es que si yo quiero, esto que hay que hacerlo, porque Dios nos espera que seamos útiles para su obra. No es que usted venga y se siente ahí, no haga nada. ¿Qué pasó con este hombre? Recibió esto. ¿Y qué hizo él? Lo guardó, se quedó tranquilito. A la simple vista no hizo nada malo, pero cuando vino su Señor, lo reprendió y le dijo: siervo malo y negligente. Y lo que le fue dado fue quitado. Se le quitó y fue expulsado por eso. Fue sacado. Porque es muy fácil, decimos: no, venimos a Cristo y somos salvos y gloria a Dios, y es cierto. Eso significa que tú vas a vivir conforme a como a ti te plazca, o como vas a vivir conforme a lo que Dios espera que tú hagas de ti. El ser pasivo, hermano, eso es algo condenado por Dios. Este hombre estaba pasivo. Él no quiso hacer nada con lo que Dios le había dado. No, bueno, eso lo mío no es la predicación, en ir a evangelizar, eso no es lo mío. Yo no tengo tiempo para eso. Ok, se entiende. Si tú sabes, Dios te dio el trabajo y y quizás no puedes sacar tiempo, quizás en el año para una actividad evangelística, gloria a Dios, pero en el trabajo tú estás hablando con alguien ahí, porque tú estás pasando más tiempo en el trabajo o en la escuela. Tú te estás juntando con gente, tú estás haciendo algo ahí, o en el lugar donde tú estés. ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios ha dado contigo? ¿Lo enterraste o lo estás haciendo multiplicar? Entonces decimos: Señor, yo te conozco, ¿sabes? Todos conocemos a Dios. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué dijo él? Tuve miedo, pero antes de eso: Señor, yo te conozco y sé que eres un hombre duro. Dijo él a su Señor, al recibir después mucho, llegando el Señor, versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Si él sabía, que conocía a su Señor de la forma que él lo reconocía, ¿sabe? Que él era exigente, que era temeroso, él debió en que sea invertirlo en lo más seguro. Lo voy a llevar a los banqueros para que coja interés poquito a poquito. No va a ser tan grande, pero algo va a recibir. Entonces, conocemos a Dios y el Señor espera que hagamos algo. Quizás no podemos estar en todas, pero quizás lo más mínimo, donde estés, ahí en el de IKEA, ahí en el Londres, ahí en la bodega, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. No es negociable. Estoy ahí en la barbería, un cliente, oye, se va a presentar una oportunidad en la que yo tengo que presentar el evangelio. Pero si yo hago lo contrario, por el miedo, porque algo que nos impide avanzar es el miedo. ¿Por qué la gente entierra el talento? Muchas veces por el miedo. El miedo, el miedo a qué dirá la gente. Como
Muchas veces la gente tiene el miedo a ser rechazado, el miedo a que se alejen de mí, el qué dirá la gente. No. El tercer siervo admitió que tuvo miedo de fracasar o de la severidad del amo, y por esto escondió el dinero bajo tierra. El miedo lo paralizó y paralizó el propósito que Dios tenía para él. ¿Cuánta gente por miedo al que dirán, a que se burlen de él, no hacen la obra del Señor? Es que mira, la gente no me coge el tratado, mejor yo no doy nada. Le viene como un temor, le viene como una pena o vergüenza o no sé qué, un sentimiento, es una lucha. Pero no, eso tenemos que vencer eso. Y aparte del miedo, la pereza y la inseguridad, la falta de compromiso y las excusas constantes apagan el fluir de tu capacidad. Si Dios te capacitó, Él te dio eso conforme a tu capacidad, es para que tú lo uses. Pero si tú dejas que la pereza y la inseguridad se manifiestan en ti, tú no vas a poder hacer nada, no vas a poder invertir, no vas a poder hablarle a otro de Dios. Y es algo que el Señor nos trae esta palabra para que meditemos en ella. El sentimiento de indignación, creer que lo que tienes es muy poco, o sentirte descalificado, te lleva a esconderte. No, yo no me veo como el hermano, yo no sé, mira, él está bien vestido, o no sé, alto, lo que usted, el sentimiento que le venga a la mente, y quiere coger eso como excusa, como una inseguridad para excusarse ante Dios y no ir a hablar la obra de Dios. Una vez cuando estábamos predicando en la calle con nuestro hermano Ezequiel ahí en la Johnson, estábamos yo y él, y en una nos distanciamos un segundo, y vino un loco y le robó su Biblia. Yo no lo vi porque yo estaba hablando con otra gente que quizás lo hubiera ayudado. Y dirá él, bueno, quizás, ¿por qué no le fue quizás al hermano Joel? Quizás ese loco lo hubiera pensado 2 veces porque lo ve así de grande y fuerte, quizás. Pero me vio así quizás pequeño, me vio de bobo y me quiso quitar la Biblia. Y yo no peleé con él. Quizás que hubiera pensado eso y me desanimo y no voy a evangelizar más. No, Ezequiel fue al otro día. Seguimos con una Biblia nueva de parte de Dios. Que lo que el diablo te quita, el Señor te lo da mejor y nuevo. ¿O me equivoco? Ezequiel te dio una Biblia nueva, ¿no? Le dio una Biblia nueva y mejor. Y sigue predicando la palabra del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si el miedo lo paraliza? No hace lo que Dios le da. No hace la obra del Señor. No hace la obra del Señor. Y gloria a Dios por Ezequiel, por hoy. Y tú, con lo que Dios te ha dado, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿O nos estamos excusando ante Dios? No estamos excusando. Bueno, la salud, ok, entendemos, el Señor entiende. Pero va a llegar un momento donde tú estés hasta en el propio hospital, de tú hablarle la palabra a alguien, de tú compartir lo que Dios te ha dado contigo, de que tú ese talento no puede quedarse enterrado, tiene que compartirse con los demás. Y cuando identificamos el problema, podemos vencer el miedo, como le dije. El pasaje bíblico nos muestra que el siervo que recibió un solo talento tomó una decisión drástica y fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando el amo regresó a pedirle cuenta, la respuesta de este hombre revela la verdadera raíz de su problema. Él confiesa: tuve miedo y fui, escondí tu talento en tierra. Versículo 25, como digo, por lo cual tuve miedo y fui, escondí
tu talento en la tierra. Entonces muchas veces nuestra mente, el miedo, nos hace tomar decisiones drásticas. No, yo ir a esa empresa aplicada, yo soy incapaz, yo no puedo. Y Dios trabajando contigo, Dios te ha dado en algo su gracia, su favor, para que tú vayas y muestres la diferencia. Y que nos queremos paralizar, el miedo lo paraliza para que no avancemos a lo que Dios está poniendo enfrente de nosotros. Y por eso venimos a esto. El miedo no es una simple emoción pasajera, es una fuerza espiritual que paraliza, que busca neutralizar el diseño que Dios tiene para nuestra vida. Como le digo, hay mucha gente que están bajo tierra hoy en día, murieron de esa manera y nunca pudieron demostrar lo que Dios le había dado, ese negocio, esa empresa, ese cántico, esa habilidad, por miedo al fracaso. Por miedo al fracaso. Hasta en tomar decisiones, el miedo no quiere como paralizar. Y si no lo hacemos, muchas veces no podemos avanzar. Si yo no hubiera tomado decisiones con la ayuda del Señor a nivel de trabajo, no estuviera en la posición en la que yo estuviera hoy en día. Pero sí le digo que humanamente hablando sí vino temor. ¿Cómo que tú te vas a ir de tu trabajo, Joel? No, si el Señor lo que yo no voy a poder avanzar ahí. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé. Pero tomar la decisión de hacer eso no es fácil. Pero sí le digo que la tomé, aún con temor, y el Señor mostró su resultado. Y fue para bien. Pero de que hubo temor, sí hubo temor. Pero ¿quién está con nosotros? El Señor nos da esa valentía. Porque dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A Josué le dijo cuántas veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía miedo. Hoy personas ya tantas, yo voy a fracasar, a empezar eso, y si no me funciona ese negocio, o eso, le hablo. Y aquí están pasando cosas que le da temor. Aquí hay gente que viene con temor a la iglesia. Dijo la hermana: no tengo papel y estoy indocumentada aquí. ¿Qué pasa si me agarra ahí, si me deporta? Ya, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Se acabó todo? No, Dios está ahí. Y si me llega a pasar algo y llego allá a mi país, el Señor me va a proveer allá, va a glorificarse, algo va a hacer. Pero voy a confiar en Él hasta el final. Hasta el final. Pero si me paralizo por el miedo, no voy a avanzar. No voy a ver lo que Dios tiene para mí. Y eso fue lo que pasó con este hombre. El miedo lo cegó. Vio tanto, yo no puedo hacer nada con esto. Yo mejor lo entierro. Yo lo voy a enterrar en tierra. La trampa mortal y otra cosa es que nos comparamos, como le decía. Muchas veces nos comparamos con el miedo, nos hace comparar con otro. Mira, yo no puedo ser como el otro hermano. A Dios cada uno nos da algo individual a cada uno de nosotros. Y no es para que tú uses eso para tú compararte con tu hermano. El proceso de cada uno es individual. A cada uno Dios nos dio una capacidad individual y única para usted. Pero el problema está muchas veces cuando queremos compararnos con el otro y fracasamos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Pero a todo le dio algo. Pero muchas veces, no, ¿por qué no me dio 5? No, ¿por qué no me dio 2? Me dio 1. Y por eso, ya porque me dio 1, ya no voy a hacer nada con eso. No. Usemos lo que sea que Dios nos esté dando. No lo enterremos. Si menospreciamos el propio don que Dios nos da, ¿cómo podemos exigir más de Dios? Si yo estoy menospreciando lo que Él me dio, diciendo que soy un solo, ¿qué yo puedo hacer con una cosa? Algo que Dios en su capacidad Él espera que yo haga.
Y si yo no hago eso, ¿cómo voy a pedir que me dé más? Que me dé más. Oh, tú quieres tener una bendición por la criatura, pero muchas veces no puedes manejar ni a tu propia esposa. Entonces, ¿cómo va a manejar hijos? ¿Cómo voy a manejar una empresa sin un negocio si en el trabajo no me someto? ¿Cómo quiero aspirar a algo si no hago ni la escuela quiero empezar o quiero continuar? Pero yo quiero ir a la cima si no quiero ser fiel con lo que me han puesto en mano y valorarlo. Este hombre no valoró ese talento. Al ver que uno recibió 5 y otros 2, probablemente pensó, ¿para qué me voy a esforzar por un solo talento? Esto no marca la diferencia. Sí la marca. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, la parálisis por la comparación. Cuando medimos nuestro talento con el lente de las redes sociales o los ministerios o las habilidades de otros, caemos en dos extremos, en el orgullo o en la frustración. Como me voy a creer, yo soy mayor que Camilo. Mira, yo tengo esto y esto. ¿Y quién es el que tiene? Yo lo estoy menospreciando a él. Creo que por lo que yo tengo, creo que soy mejor que él. No. Si lo que Dios me ha dado es para que yo lo honre a él, y lo que Dios le ha dado a él es por algo exclusivo de él, y que quizás yo quisiera hacerlo y que quizás nunca en esta vida lo voy a poder hacer. Tocar esa guitarra de esa forma, o cantar, o pensar como él piensa o algo. Eso fue algo exclusivo para él. Pero si yo quiero compararme para menoscabarme o creerme mayor que él, para eso no fue que Dios dio los talentos. El de los 5 no se fue a burlar del de los 2, el que le dieron 2 o el que le dieron 1. Ellos lo pusieron en práctica. Ellos lo invirtieron, lo trabajaron, no se quedaron inactivos, hicieron lo que estaban supuestos a hacer. Y por eso el Señor a ambos le llamaron buen y fiel siervo. Buen y fiel siervo. Y sabemos, como decía el Señor, que Él dice que Él conocía a su Señor. Pero el que había recibido fue, el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, estoy leyendo el versículo 19, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, entonces vaya por el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía. Mire, que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. La palabra que yo quiero que usted se enfoque es el que él decía, te conocía, Señor. Muchos de nosotros decimos que conocemos al Señor y en verdad es cierto porque tenemos su palabra. Pero el conocer al Señor espera algo de nosotros. Si conocemos al Señor, Él no va a esperar que nosotros nos quedemos en una banca sentado inerto, inactivo. Él espera que nos seamos activos, que estemos haciendo algo. En otras palabras, que no seamos vagos. ¿Qué calificativo para vago que usted entiende? Perezoso, haragán. ¿Cómo le dicen en México? Flojo.
¿Cómo le dicen en Ecuador, hermana? Vago. En otras palabras, en Colombia es parásito. Bueno, flojo también dice la hermana. Parásito quizás otra más fuerte. Pero uno se ríe, pero es verdad, hermano. Este hombre conocía a su Señor, ¿no? Y si él lo conocía, él sabía lo que esperaba a su Señor, entonces, ¿no? Si decimos conocer a Dios, Él espera que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces, si yo conozco a mi Señor y yo sé lo que Él espera de mí, yo voy a hacer lo opuesto a que Él espera que yo haga de mí. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para yo ser un flojo, un vago, quedarme tranquilito en ese asiento, echándome fresco ahí con ese aire, que es muy bueno, que le baje un poquito. Me quedé ahí sentado. Qué bonito, ¿no? ¿Qué hizo él? Él fue, enterró su tesoro y se quedó ahí sentado, ahí tranquilito. Para cuando en el tiempo que llegara el Señor, devolverle lo que me ha dado. Pero todo ese tiempo que hizo, vivió la vida chilling. Vivió la vida cómoda, relajado, haciendo lo que le daba la gana. Qué bueno, así es. Qué bueno, ¿eh? A muchos les gusta, en el mundo es el sistema, ¿no? Vive la vida chilling, la vida loca. Pero aquí el Señor le esperaba que este hombre hiciera algo conforme a su capacidad. ¿Qué pasó con el de los 5? Se puso chilling, se sentó, lo cagó, trabajó hasta multiplicar ese dinero, no una, no dos, no tres, 5 veces. 5 le dieron, 5 trajo. El que le dieron 2, no trajo 1, sino 2 también. Trajo el doble de lo que había traído. No paró, no se la pasó ahí chilling, fue fiel. Pero el que le dio 1 no hizo nada. Y por el no hacer nada, Dios lo llama a cuenta. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Lo dice Santiago, no lo digo yo. Entonces, si estamos supuestos, si conocemos a Dios, somos sus siervos, el Señor espera que hagamos lo que estamos supuestos a hacer. Que esto no es negociable. Ok, yo entiendo que quizás no puede participar en todas las actividades de la iglesia, por la familia que Dios te ha dado, por el trabajo que Dios te ha dado, por la salud que Dios te ha dado. Pero en alguna de esas áreas, en las 24 horas, en los 7 días de la semana, en los 12 meses del año, en los 365 días que tiene el año, que le hablemos a alguien de la palabra de Dios. Que ese talento no quede enterrado ahí. Ahora llegó el verano, tenemos los tratados ahí, estamos anunciando con tiempo de anticipación, una y otra vez, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer esta actividad en tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, para que nos preparemos, nos organicemos, para que pongamos en práctica, para que desenterramos ese talento si está escondido y lo podamos compartir, lo podamos multiplicar. Pero aún así, a pesar de todo lo que estamos haciendo, no queremos poner cartas en el asunto. Dios nos va a llamar a cuenta. Nos va a llamar a cuenta. ¿Qué pasó con este hombre al final? Le dijo, se le quitó lo que había trabajado y se le da este calificativo. Versículo 26, respondiendo su señor y le dijo, siervo malo, siervo malo. Dice la Biblia, ¿quién es malo? El diablo. Dios es bueno y el opuesto de lo bueno es la maldad. Siervo malo
y negligente. Si sabías, como tú dices que me conoces, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debiste hacer algo. Debiste hacer algo. En la parábola anterior, antes de esta, de las vírgenes, habieron 5 prudentes y 5 insensatas, ¿no? Las prudentes estaban ahí, preparadas. ¿Y qué hicieron ellos? Que no les faltaba el aceite, ¿no? Para cuando llegara el esposo. Tenían que hacer eso. ¿Y qué pasó con las insensatas? Se quedaron chilling ahí, ¿no? Sin aceite. Y cuando llegó el esposo, se quedaron. Todos se durmieron, pero una no le faltó el aceite. Hicieron su diligencia. Aquí, más adelante, hablando Jesús con la misma audiencia, oye, ahora hay que hacer. Estos 3 hombres se les dio algo. 2 de ellos hicieron y hubo uno que no quiso hacer nada. A Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad para hacer algo. Y va a demandar de nosotros si lo vamos a hacer o no. Muchos cristianos se sienten seguros pensando, yo no le hago daño a nadie, no cometo pecado grave, solo me siento en la banca a escuchar. Yo no le hago nada a nadie. Yo ayudo hasta a la gente a veces. ¿Sabe? Yo no le hago ningún mal a nadie, yo no le deseo mal a nadie. Y eso es bueno. Muchos piensan así, ¿no? Sin embargo, la palabra destruye esta falsa enseñanza de seguridad. El amo calificó al siervo de 2 maneras: malo y perezoso. ¿Por qué fue malo? Porque no hizo nada. Se sentó ahí tranquilito y no le hizo nada a nadie. Quizás no le hizo nada a nadie, no le hizo ningún mal, no le deseó el mal, no le deseó el mal a nadie. Se quedó ahí tranquilo. Pero entonces, ¿cómo el Señor lo califica a esto? Malo y negligente. Entonces, dame a entender que el Señor le espera algo de mí. El Señor le espera algo de cada uno de nosotros. Y esto no es negociable, hermano. Esto no es negociable. Malo porque tener el talento es un acto de egoísmo. Tus dones no te pertenecen. Te fueron dados para bendecir a otros. Guardarlo es privar a la iglesia y al mundo de la bendición que Dios planeó distribuir a través de ti. El yo quedarme con este talento, yo estoy siendo un egoísta. Yo no estoy haciendo la obra de Dios. Y el Señor me va a llamar a cuenta por eso. Perezoso porque la pasividad es la ausencia de fe en acción, según Santiago 4:17. Lo resume: al que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A los ojos de Dios, la indiferencia y la omisión son tan graves como la desobediencia. Es como le digo, tú dirás que Dios no me ha dado nada. Como yo le dije, que Dios no me ha dado nada. Si Él te dio el ministerio de la reconciliación para que tú le hables a otros de Dios. Esto no es negociable. Que no nos pase como este siervo, que al final le dijo, versículo 28, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que estaba diciendo estas palabras era nuestro Señor Jesucristo. Palabras fuertes, palabras con amor, no para asustar, no para condenar, sino para reflexionar. Las personas vienen con una pala espiritual.
y muchos entierran el mensaje. Si el Señor ha puesto en ti, en tú llamar a un hermano y dar una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, y tú decides no hacerlo, ¿qué está haciendo? Estoy enterrando lo que Dios me ha dado. Si el Señor me manda que yo vaya a visitar a un hermano y yo no lo hago, estoy enterrando lo que Dios me está dando. Y el Señor me va a llamar a cuenta por eso. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que desenterremos esos talentos que Dios nos ha dado y lo podamos multiplicar. Lo podamos multiplicar. Dice la Biblia que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Todos empiezan de a uno, pero de uno pueden, si uno por uno va creciendo, se va multiplicando. El Señor espera eso de cada uno de nosotros. Y así mismo Él te va a dar con sus bendiciones, con tu talento, con tu habilidad, si tú lo pones en práctica y no decides enterrarlo. Que el Señor te ayude a vencer el miedo y que te aferre a su palabra, a que te esfuerces y seas valiente, a que Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, a que ponga en práctica estas palabras, que esto no es algo que si yo quiero. Este hombre se quedó inactivo en una banca y el Señor lo llamó a cuenta y al final le quitó lo que le fue dado. El Señor nos ha dado a todos, nos ha dado algo conforme a nuestra capacidad. Y Él espera que eso que Él te ha dado, que tú lo uses para su gloria y su honra. Y sea lo mínimo que tú crees que es lo mínimo, tú lo uses para glorificarlo a Él. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta noche, Dios. Gracias por tu palabra que no falta. Gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo, Dios. Tu palabra que nos hace reflexionar y nos hace pensar, Dios, ¿a qué estamos haciendo con lo que tú nos has dado, Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que tú me has dado? A ministrar, a cuidar, a proteger. Me estoy sentando ahí, no, nada más, Señor Dios. Si ese es el caso, Señor Dios, y quizá tengo el talento enterrado, Dios, que tú me ayudes a desenterrarlo, Dios, porque tú aún no has venido, y que yo lo pueda administrar. Que ahora como que te conozco más, Señor Dios, que yo pueda multiplicar ese talento, Dios, que yo pueda hablarle a otro de ti, sean en la calle, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la casa, sea en el lugar en donde me encuentre, Señor Dios, que yo pueda darle a otro lo que tú me has dado, Dios. Que tú me des seguridad, Dios. Que tú me capacites, Señor Dios. Dice en tu palabra que tú le das sagacidad al que no tiene. Que tú le das conocimiento, Dios. Sabiduría, Padre. Gracias porque tú lo estás haciendo. Gracias porque tú sabes lo que haces, Dios. En mis planes, Señor, yo no tenía en mente, Dios, que iba a traer este mensaje para acá, Dios, para esta iglesia de Queens. Pero en tu misericordia y gran infinito amor sobre nosotros, Dios, lo has traído especialmente para los que están aquí, Dios, y los que nos están viendo en las redes, Dios. Señor, ayúdanos a poner en alto tu talento, Dios, lo que tú nos has dado, a desenterrarlo, Dios, a no ser como este siervo malo y negligente, y ser hallado un buen siervo y fiel,
Ayúdanos a tener ese título, Señor Dios, a que seamos buenos siervos y siervas, fieles a ti, Dios. Que aunque muchas veces, Dios, te fallamos, somos infieles, pero venimos en arrepentimiento y seguimos aquí, Dios. Gracias, Señor Dios. Ayúdame a ser fiel con lo que tú me has dado. Si tú me lo has dado es porque tú viste la capacidad en mí, Señor Dios. Y quiere que la reconozca, Dios, que tú me vas a ayudar. Tú ayudaste al que tuvo 5, utilizó los 5, Dios. El que tuvo 2, Dios. Por el que tenía 1 tomó la decisión de no hacer nada, Dios. El miedo lo paralizó. Paralizó el propósito con él, Dios. Cuántas personas, Señor Dios, hoy en día están paralizadas, han enterrado su talento y se entierran con ello